esto, pues quiero presentarles justamente a nuestro siguiente ponente, que estará con nosotros el día de hoy, a cargo de esta ponencia titulada Implementación de las vías clínicas en un segundo nivel de atención. Y bueno, para acompañarnos en esta sesión, justamente se encuentra con nosotros el doctor Pedro Saturno Hernández, quien voy a platicar un poquito de él para conocerlo mejor. Él es investigador del Centro de Investigación de Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. En reconocimiento a su valiosa participación a la mejora de la calidad de los servicios de salud, el doctor Pedro ha sido elegido para recibir un premio titulado Donadevien de la Trayectoria Profesional 2020 por la Fundación Avedis Donadevien de España. De acuerdo con la organización española, el doctor Pedro Saturno es merecedor de este galardón por su importante contribución a la formación de los profesionales en el ámbito de la calidad. En su papel en la introducción de la mejora de la calidad en la atención primaria de España y Portugal, además de su trayectoria en los campos de la docencia, la investigación y el asesoramiento y gestión de la calidad en los servicios de salud, en el ámbito tanto nacional como internacional. De hecho, esta es la segunda vez que se premia con este galardón en España, ya que en el 2008 el Ministerio de la Sanidad y Consumo reconoció su trayectoria en los segundos premios de la innovación y la calidad en la atención de los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Así es que vamos a darle pues, la más cordial bienvenida y con todo gusto, doctor, dejamos micrófonos y cámara a usted para que podamos iniciar con esta sesión. Muy bien, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Ya estuve el año pasado. El tema que se me ha encargado en realidad es muy parecido, así que algunas de las cosas lo que haré será insistir en ellas. Cuando son importantes y alguien dice, pues eso ya lo has dicho antes, pues yo digo, bueno, no me estoy repitiendo, estoy insistiendo. Entonces, en esta presentación, que espero cumpla con las expectativas, pues muchas cosas será insistir en lo que dije el año pasado, pero otras estarán más en relación con los nuevos contenidos que he pensado que este año podrían dar. Vamos a ver si puedo compartir pantalla, porque ¿está correcto? ¿Se ve? Así es, doctor, ya vemos, es perfecto, ya vemos su presentación, sí. Muy bien, pues entonces voy a empezar para que no me lleve más tiempo de lo que debería y dar lugar a que si tienen alguna pregunta la puedan formular. Son 4 cosas las que voy a ir desarrollando, unas son más cortas que otras. Primero, recordar el marco conceptual, esto ya lo dije el año pasado, este año lo voy a resumir, a hablar de calidad como un tema prioritario global en las agendas de prácticamente todos los países, al menos en la palabra, en las acciones no tanto. Después, aclarar también de forma muy resumida qué son las vías clínicas. Después les daré ejemplos de la implementación en segundo nivel en otros lugares, en donde empezamos a hacerlas, allá en España. Un resumen sobre su utilidad con algunos datos, hablar de cómo hay que proceder para desarrollarlas y al final, pues, un comentario un poco detallado de luces y sombras sobre la implementación de vías clínicas aquí en México. Como inicio, me gustaría subrayar de nuevo, y esta es una de las cosas en las que insisto, que en estos momentos, sobre todo en los últimos años, calidad está propuesta como un tema prioritario en las agendas de los países. Hay muchos documentos que se han ido publicando en este sentido. Yo voy a subrayar solamente el uno, que es el primero que ha aparecido de forma contundente, en donde 3 organizaciones internacionales, como son la OMS, el Banco Mundial y la OCDE, en la cual está también incluido México, hicieron esta publicación de política sanitaria que se llama ofrecer calidad en los servicios de salud, un imperativo global para la cobertura universal. Lo que hacen es aprovechar o unir el énfasis en la cobertura universal que hay en todos los países para subrayar que cobertura universal no quiere decir solo acceso, que cobertura universal sin calidad no tiene ningún sentido.
Entonces, uno de los principales mensajes es este: los servicios de salud de mala calidad están frenando el progreso para mejorar la salud en los países de todos los niveles de ingresos. Y los 3 directores generales de las 3 organizaciones que respaldan este documento lo expresan también de una forma muy clara. No puede haber cobertura universal de salud sin atención de calidad. Sin servicios de salud de calidad, la cobertura de salud universal seguirá siendo una promesa vacía. Los beneficios económicos y sociales son claros y necesitamos ver un enfoque mucho mayor en la inversión y la mejora de la calidad para crear confianza en los servicios de salud y dar a todos el acceso a servicios de salud de calidad y centrados en las personas. Y del Banco Mundial: la buena salud es la base del capital humano de un país, de esto nadie lo duda. Ningún país puede pagar una atención médica de baja calidad o insegura, porque además afecta sobre todo a los más vulnerables. Entonces, el apoyo a la política de calidad explícita y prioritaria por parte de las 3 organizaciones es clara. Ya digo que ha habido otros documentos, otras iniciativas, acuerdos de Naciones Unidas, acuerdos de OMS, pero esto es como el inicio de esta gran oleada que nos invade ahora, incluso uniéndolo a los objetivos de salud sustentable o de desarrollo sustentable. Bueno, entonces vamos a hablar de uno de los temas de calidad, que es las guías clínicas, y el siguiente mensaje es ver qué lugar ocupan en el contexto de la mejora continua de la calidad. Esto también es algo en lo que voy a insistir. De hecho, creo que no hay absolutamente ninguna presentación sobre calidad que no lo presente, porque creo que es un esquema, un concepto absolutamente necesario. Para mejorar la calidad hay que poner en marcha 3 tipos de actividades. Hay que hacer muchas otras cosas dentro de un sistema de gestión de calidad, pero nos vamos a centrar en las actividades. Y estas actividades son de 3 tipos, que es conveniente visualizarlas de forma separada, aunque actúen de manera sinérgica, porque tienen una motivación, un punto de partida diferente y un objetivo diferente también. Los ciclos de mejora, que parten de un problema que queremos mejorar, cuyo objetivo es mejorarlo, solucionar ese problema. La monitorización, que parte de una serie de indicadores de varios orígenes, pero que el más fundamental serían los aspectos relevantes de los servicios que se ofrecen, y esos indicadores se miden de manera periódica para ver si estamos al nivel que tenemos que estar y, por lo tanto, para identificar problemas que hay que mejorar. Y la tercera, que es donde están las guías clínicas, es el diseño o planificación. Aquí lo que se parte es de los resultados que queremos obtener y lo que se hace es, una vez que conocemos lo que queremos obtener y qué necesidades y expectativas son las que queremos satisfacer con este servicio, entonces se diseñan los procesos para conseguir precisamente esos resultados que queremos obtener. Las guías clínicas son una actividad de diseño o planificación de la calidad que tiene que ser monitorizada y que lo que falle tiene que ser sometido a ciclos de mejora. Así que las 3 cosas están interrelacionadas, pero vamos a hablar de una herramienta de diseño de la calidad. Ese es el marco general. El concepto específico y mucho de lo que voy a presentar a continuación está basado en este documento, en este libro, en este manual que publicamos hace un par de años y que ahora estoy revisando para una segunda edición, intentando mejorar y afinar en lo que significa construir, implementar y evaluar guías clínicas. En este documento está esta definición de lo que es una guía clínica. Es larga, pero creo que está clara y que contiene los principales elementos a tener en cuenta. Herramienta de gestión clínica que organiza y determina la secuencia y duración de las intervenciones de todo tipo y la coordinación de departamentos implicados para un particular tipo de caso o paciente, diseñada para minimizar retrasos y utilización de recursos y maximizar la calidad de la atención en un contexto específico.
Una de las cosas que estoy modificando para la nueva edición es que en lugar de herramienta de gestión clínica voy a dejar más explícito que se trata de una herramienta de planificación de la calidad, porque así queda menos ambiguo y queda más centrado en lo que significa las actividades para la mejora de la calidad. Hay varias cosas interesantes a tener en cuenta en la definición. Quisiera subrayar lo de que incluye a todos los protagonistas de los servicios que se quieran diseñar, todos, para que el centro sea realmente el paciente. Está definida para un particular tipo de paciente, en donde hay que ver las evidencias que haya, etcétera, etcétera. Y se hace esta planificación dentro de un contexto determinado, lo cual quiere decir teniendo en cuenta los recursos que se tienen y la forma de optimizar su organización y coordinación. Este es el concepto. Un poco de historia viene bien, saber de dónde ha surgido, no es algo que surja de la nada, de hecho tiene sus raíces en la industria, en otros sectores. En los años 50, los dos antecedentes más claros es una herramienta de investigación operativa que a lo mejor conocen, que es el PERT, el Program Evaluation and Review Technique, que fue utilizado por primera vez en la construcción de un submarino que llevaba carga nuclear, el Polaris. Y en segundo lugar, o en primero, porque es en lo que más se ha consolidado y se ha fijado el enfoque metodológico de las vías clínicas, es lo que se conoció también en los años 50 como método del camino crítico, que se puso en marcha en las industrias DuPont. Y el objetivo era controlar y optimizar los costos mediante la planificación. La definición está encuadrada en rojo y en realidad es muy parecido a lo que hemos dicho que es una vía clínica, solo que en general. Proceso de planificación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades de un proyecto. Aquí podemos sustituir proyecto por servicio de salud, que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Bueno, esto ocurría en los años 50 en el ámbito de la industria y tuvieron que pasar muchos años, desgraciadamente muchos años, y hasta que alguien con una cierta inteligencia y capacidad de ser pioneros lo pusieron en marcha en los servicios de salud. Esto ocurrió nada menos que 30 años después. Las primeras experiencias, 30 años después de que se popularizara en la industria el método, el camino crítico, fueron en el hospital en New England Medical Center de Boston. Estas son las dos mujeres que tuvieron la suficiente clarividencia como para ver que ese enfoque podría tener utilidad también en los servicios de salud. Aprovecho esta circunstancia para decir que las características de las personas que son pioneras es porque están intelectualmente convencidas de que eso es bueno y que hay que intentar aplicarlo. Las personas que están esperando que otra gente lo aplique y les muestre cómo funciona, esas personas no son pioneras, son seguidores. Entonces, muchas veces cuando doy seminarios sobre vías clínicas u otras cuestiones y empiezan a pedirme ejemplos, digo, bueno, si necesitan muchos ejemplos, es que no eres un pionero y lo que tienes que hacer es esperar que alguien te muestre que la cosa funciona. Estas mujeres eran pioneras, esos documentos y ese enfoque que ya se ha ido en la gestión de la calidad industrial para, igual que ocurría allí, también en el sector salud,
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, finalizar el trabajo en un tiempo establecido y obtener el máximo de calidad con el paciente en el centro. Estas experiencias fueron en hospitales, fue en un hospital grande de allá de Boston, y durante mucho tiempo la mayoría de las experiencias fueron hospitalarias. Después ha ido evolucionando y hay aplicaciones de vías clínicas incluso a nivel de sistema. No ya se hace con un paciente en un determinado hospital, centro de salud o red asistencial, sino desde el punto de vista de sistema, definir cuál es la trayectoria óptima que ese paciente tiene que o debería seguir para que la asistencia sea de la máxima calidad posible. Al final, cuando hable de los ejemplos de México, ahora mismo estamos en uno de ellos en donde estamos intentando hacer dos tipos de vías. Una general, de sistema, y otra de aplicación de esa general a un hospital concreto. Son dos niveles diferentes, pero lo que les quiero transmitir es que inicialmente fue en hospitales, la mayoría de la experiencia durante muchos años fue en hospitales, pero hoy día es un enfoque y es una metodología que se puede aplicar con éxito, con buenos resultados en cualquiera de los niveles del sistema de salud. Para completar la reseña histórica, como acabo de decir, fue en los años 80 cuando se desarrollaron las primeras experiencias allá en Estados Unidos, con varios nombres. El que finalmente, y de hecho en el inicial, que tuvo éxito fue el de vías clínicas, y a partir de ahí se empezó a implementar en otros hospitales en Estados Unidos. De ahí saltó a otros países anglosajones. En los años 90 saltó a otros países no anglosajones, uno de ellos fue España, y ahí es donde después les explicaré algunas experiencias. Y es a partir del año 2000 que es raro el país en el que no se ha intentado al menos aplicarlo. Y en algunos no solamente se ha intentado, sino que se ha constituido como política pública, oficial, como herramienta prioritaria para diseñar la calidad en los servicios de salud. Países como en el Reino Unido, en Canadá, en algunas regiones de España, etc. Aquí en México estamos todavía en los albores, pero insistiendo a ver si puede ser que se implemente. Luego al final les hablaré de ello. Bueno, este es el concepto, la evolución histórica, para que quede claro de dónde venimos. También está claro dónde queremos ir, pero aún estamos en el camino. ¿En qué se diferencia de las guías de práctica clínica? Porque es lo que siempre surge como pregunta, como cuestión. Bueno, y ya sabemos lo que son las guías de práctica clínica, ¿qué es lo que añade esto? En la definición que les di al principio estaba incluido, pero en este esquema creo que puede quedar un poco más claro. De forma muy global, en las guías de práctica clínica van a dar recomendaciones sobre hacer correctamente el diagnóstico, sobre tratar al paciente y dar seguimiento de forma correcta, recomendaciones universales que no tienen nada que ver con el lugar en donde se vayan a aplicar, pero en cambio las guías clínicas lo que añaden es también explicitar cómo hay que organizarse para precisamente que esas recomendaciones se puedan implementar. Cómo hay que organizarse quiere decir no solamente diagnosticar correctamente, tratar correctamente, sino quién debe de hacerlo, con qué infraestructura, en qué tiempo, en qué sitio, y todo eso aplicado en un contexto concreto. En la elaboración de las vías, una de las herramientas que utilizamos y que es básica, es una matriz de preguntas clínicas y organizacionales que empiezan con tener claro qué es lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de manera que quede perfectamente claro la forma mejor, más eficiente del trayecto del paciente en la recepción del servicio de salud que le corresponde. Esta es la gran diferencia. Las guías de práctica clínica recomiendan, tienen validez universal, entre comillas, porque están basadas, si son buenas, en evidencia, pero no dicen nada normalmente
de cómo aplicarlo en un contexto concreto. Las vías sí. Aquí está resumido lo que significa hacer una vía clínica. Lo fundamental es que se trata de tener en cuenta la base científica, las guías de práctica clínica están incluidas, pero aterrizada a un determinado contexto. Y eso hace que se diseñe la calidad, que uno anticipe los problemas que pueda haber para que la atención no sea lo mejor posible y innovar en las soluciones. Muchas veces pues uno ni siquiera está haciendo lo que habría que hacerse y hay que pensar en cómo dar solución a esto. Hay muchos ejemplos también aquí en México en la que estamos haciendo de actividades relevantes que ni se estaban haciendo, pero que al hacer la vía, al construirla, hubo que pensar y quién podía hacerlas y cómo las podían hacer. Desde visitas domiciliarias hasta revisión del niño sano antes de salir del hospital, cosas que eran lógicas, que la evidencia te dice que hay que hacer, pero que no se estaban haciendo, nadie tenía la responsabilidad y hay que pensar en cómo hacerlo. Entonces son una herramienta que es buena para todo el mundo, es un win-win, que dirían los anglosajones, para los directivos porque mejora la eficiencia, para los profesionales de la salud porque se aseguran que hacen la mejor actividad, la mejor atención que pueden hacer y sobre todo para los pacientes porque mejoran en sus resultados. Vamos a lo que sería más novedoso este año, ejemplos concretos en hospitales de segundo nivel. Como les he dicho, voy a basarme sobre todo en las primeras experiencias que tuvimos allá en España, porque quiero subrayar que son experiencias de hace muchos años y que han seguido. Este es un programa que teníamos a nivel regional, como si dijésemos un programa en el estado de Chiapas, allí era en Murcia, en donde había un convenio de colaboración entre el gobierno regional, el equivalente a la Secretaría de Salud Regional, y la Universidad de Murcia en la que yo estaba trabajando en aquel momento. Se constituyó un equipo, aquí ese soy yo, hace pues 30 años por lo menos. Y uno de los hospitales en donde se empezó a implantar es el Hospital Morales Meseguer. Empezaron con la primera, que fue la del pie diabético, en el año 2000. Les fue muy bien, ahora les diré los resultados de esta primera vía, complicada, pero les fue muy bien. Y por eso siguieron y siguieron y siguieron. Y al ritmo, como ven, prácticamente de una vía clínica por año. Y han continuado. Lo que pasa es que me quiero centrar en las primeras experiencias porque parecen novedosas, según donde lo expliques y cómo lo expliques, pero en realidad ya hace pues 20 años que tuvieron lugar. Les voy a centrarme un poco en el pie diabético, creo que esta ya se la presenté la otra vez, pero con un poco más en detalle en la de cáncer de mama, porque tuvo también unos resultados espectaculares. El pie diabético la desarrollaron, fue la primera experiencia, después de un seminario que tuvimos. Uno de los asistentes fue el doctor Víctor Soria, cirujano, que tomó el liderazgo, fue un pionero en su hospital y tomó el liderazgo para un problema tan complejo como este. Tengo que confesar que yo le dije que no, que dijera otra cosa más sencilla como primera experiencia, pero fue muy terco, afortunadamente. Y entonces hicieron la guía clínica que está publicada y a los 2 años la evaluaron. Bueno, se hace una evaluación continua, pero a los 2 años hicieron un corte y también fue publicado el impacto. Ese impacto fue muy claro en muchas cosas. Esto de nuevo, insisto, lo presento también casi siempre que me piden hablar de vías clínicas, porque fue una primera experiencia de gente que no había hecho nunca este tipo de acercamiento y en cambio pueden ver uno de los indicadores que es el número de amputaciones mayores realizadas en estos pacientes antes de la vía clínica. Estaban en un 17,4%, después
el primer año de implementación bajaron al 11,8%, el segundo año de implementación bajaron al 6,8%. Y una de las cosas que se piensa cuando se trata de mejorar la calidad es que probablemente habrán invertido más recursos, habrán traído más maquinaria, más personal, más no sé qué. No. Resulta que, aparte de mejorar la calidad y mejorar los resultados, se hizo también una valoración del costo y disminuyó. Este es el valor antes de la vía clínica y este es el valor después de la vía clínica. Es decir, la calidad es eficiente. No se trata de tener más recursos, no se trata de tener mejor tecnología. Muchas veces sí, pero la situación más común es que lo que estamos haciendo es desperdiciando recursos. Después, cuando hablo de México, haré unas cuantas pinceladas más, porque es casi una constante. En los sitios donde menos recursos hay, es donde más desperdicio encuentras. Y esa es la situación. Y el hacer el buen diseño de la atención implicó, de todas maneras, el hacer cosas que antes no se hacían o hacerlas más. Por ejemplo, los estudios arteriográficos aumentaron del 3,5 al 13% y aumentó también de manera espectacular, y esto quizás fue una de las cosas más importantes, el número de pacientes controlados por rehabilitación. En el hospital había servicio de estudio arteriográfico y había rehabilitación. Lo que estaban siendo es mal utilizados. Y en todo esto puso orden la vía clínica. Otra de las que le quiero hablar es del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Recuerden que en este hospital el líder, el pionero para la implementación fue el servicio de cirugía. Después han ido haciendo muchos más, pero por eso estas primeras experiencias son relacionadas con pacientes en los que el servicio de cirugía tiene un protagonismo especial. Bien, entonces, siguiendo la metodología que luego resumiré, se eligió este tema porque era prevalente, relevante y además, y sobre todo, porque había una gran variabilidad en las mujeres, en las estancias que había en el hospital, las estadías hospitalarias, en los cuidados perioperatorios, en el seguimiento, y además ocurría, como en el caso del pie diabético, problemas de coordinación por el hecho de tener muchas especialidades, muchos departamentos que estén implicados y 3 fases terapéuticas muy concretas que son la previa a la intervención y luego el seguimiento. Se seleccionó el grupo para elaborar la vía, obviamente los cirujanos que estaban encargados de la intervención, anestesiólogo, radiólogo, patólogo, oncólogo, enfermera, rehabilitador y el coordinador de calidad. Una de las cosas que luego insistiré de nuevo es que el grupo que elabore la vía tiene que ser el representativo de todas las profesiones que tengan algo que hacer o que ver en ese servicio, en esa atención que se está intentando planificar. Muchas veces hay algunas personas, algunos profesionales que no están, pero se les llama en el momento en el que hay que discutir su participación, su intervención en ese proceso. Se identificaron puntos débiles, como por ejemplo la variabilidad entre hospitalización, ambulatorización, etc. La información a las pacientes, que era muy diversa, reservas de derivados, la atención posoperatoria, qué se hacía para el dolor, la mesis, la ansiedad, etc. Las enfermeras decían, ¿quién la ha operado? Fulanito, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle tal cosa, porque si es otro, si es perenganito, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle otra cosa. O sea, una variabilidad tremenda. La rehabilitación también y los circuitos de localización radiológica del tumor y del ganglio centinela. Aquí les luego lo diré de nuevo, pero este es un problema que allí había, afortunadamente ya no, pero que puedo decir que en este país sí está. Al menos en 2 de los lugares donde estamos haciendo vías clínicas, se desperdicia un recurso
que podía utilizarse en otras cosas, en hacer pruebas cruzadas para tener reserva de sangre en las intervenciones que luego no se utiliza. Entonces, el desperdicio es mayúsculo. Se desperdicia porque se hacen pruebas que son muy costosas, cuando hay una prueba rápida que se puede hacer caso de que la sangre se necesite, y se reservan cantidades de sangre que luego, pues la mayoría pueden ser reutilizadas, pero es un punto realmente negro, igual que la utilización de antibióticos en la profilaxis obstétrica. Bueno, pues allí tenían también este problema de reservar sangre y luego no utilizarla. Después de hacer las preguntas clínicas y organizacionales que hay que contestar para diseñar la vía, pues muchas de las veces uno quiere, y es lógico, buscar cuál es la solución a esos problemas, a esas preguntas que puedes encontrar en otros lugares. Lo que aconsejamos es ir de manera sistemática. Primero, ver si hay otras vías clínicas sobre el mismo tema. En este caso encontraron 5 a nivel mundial, digamos. Después, ver revisiones sistemáticas sobre las preguntas clínicas a las que hay que dar respuesta. Y como anécdota, dentro de las vías clínicas de cáncer de mama, de esas 5, 2 de ellas ya estaban siendo implementadas allí incluso en España. Entonces, primero vías clínicas, ver después guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, y en el peor de los casos, cuando todo eso no nos responde lo que queremos saber, pues se van a estudios primarios, que hay que hacer búsqueda, etcétera, que en esto ahora, por ejemplo, en las experiencias que estamos haciendo, pues en esto le ayudamos nosotros al hospital o a quien quiera hacerla, buscar información sobre cuestiones clínicas que haya que ver cuál es la forma con mayor evidencia para poder solucionarlas. El consenso de la vía se hizo de manera rápida porque ya había experiencia. Aquí vamos mucho más lentos. Aquí el promedio, porque además nos reunimos, no con nada allí, como era dentro del hospital, pues incluso cada semana más de una vez se podían reunir, pero en fin, 5 reuniones globales y 12 reuniones de subgrupos. Los de subgrupos son, como les decía, para temas concretos dentro de la vía que hay que resolver con profesionales que no están incluidos en el grupo. Por ejemplo, pues el banco de sangre puede ser llamado, trabajo social u otros tipos de profesionales que en algún momento del proceso de atención es necesario tener su aportación. Se identificaron indicadores para la monitorización. Les recuerdo, dentro del esquema general de los 3 grupos de actividades, ciclos de mejora, monitorización, planificación, que las 3 están interrelacionadas y que la planificación sola tampoco sirve. Hay que monitorizar si está realmente siendo aplicada. Esos son los indicadores de cumplimiento. Y luego, indicadores de los resultados que queremos obtener. Bueno, aquí no se ve bien, no importa, porque lo tengo más bien para recordar el concepto. En la búsqueda de soluciones a los problemas se encontró con una forma de organizarse que se adoptó y que tuvo unos resultados espectaculares. Hace poco estuve hablando con alguien de aquí, de uno de los institutos, y todavía están considerando la posibilidad de hacerlo, cuando esto hace ya más de 20 años que está en práctica en muchos lugares. Es un esquema que se llama One Stop Clinic. El One Stop Clinic significa que una vez que la mujer es remitida al hospital para estudio, se organiza el cirujano, el radiólogo, el patólogo, de forma que en el mismo día, en la primera visita en el mismo día, la mujer ya salga con su diagnóstico, ya salga sabiendo qué es lo que le espera, qué es lo que tiene. Y eso es solo cuestión de organizarse, no es más que eso. Lo habitual es que un día va a la consulta del cirujano, esta le envía al radiólogo, luego el radiólogo toma la muestra y lo envía al patólogo, luego el patólogo, y así, y al final tienes un montón de tiempo a la mujer con angustia, sin saber que sí, sin saber que no, y cuando en realidad todos tienen que hacer esa labor,
O sea, ninguno va a dejar de hacer la consulta, ninguno va a dejar de hacer el estudio radiológico, ninguno va a dejar de hacer la patología, solamente que en vez de hacerlo cada uno por su cuenta y siguiendo sus propias agendas, aquí la principal agenda es la mujer con su ansiedad de saber lo que tiene, y se trata de organizarse para que en el mismo día se haga todo eso que hay que hacer. Esto fue un gran éxito, aún lo siguen implementando obviamente, y por eso lo quería traer como ejemplo. Pero esto se logra pensando en ello, o sea, poniendo al paciente en el centro y ver cómo te puedes organizar para dar la mejor atención posible. Otra de las herramientas de la vía es la información al paciente, donde hay una especie de vía paralela. Tenían un problema con la información que le estaban dando, pues se hicieron esfuerzos para homogenizarla, informes de todo tipo, folletos, para que la mujer supiera muy bien qué es lo que tenía que ocurrirle. En relación a la intervención quirúrgica, este es uno de los folletos informativos, así son, es como trasladar la vía clínica al paciente. Esta es precisamente de ese proyecto de cirugía de cáncer de mama. Entonces, como ven, aquí están las cosas que la persona, el paciente, puede saber, qué puede ocurrir, qué cuidados va a recibir, qué actividad puede hacer, qué medicación, qué comida, qué información puede recibir. Y aquí es la matriz temporal en donde está la secuencia de días. Antes de la intervención, el día de la intervención y después y el alta. Y en cada uno de esos momentos el paciente puede identificar qué es lo que tiene que ocurrir si va todo bien. Qué actividad, qué tipo de medicación, qué tipo de comida, qué tipo de información y quién tiene que dársela. De forma que si algo no ocurre, pues también se le favorece el que pueda preguntar, participar, ver qué está ocurriendo, por qué no están pasando las cosas como tiene que pasar, por qué le siguen teniendo la medicación intravenosa si tiene que ser oral, por qué no le han dado comida cuando tendrían que habérsela dado, por qué no le han dado la información que tocaba ese día, etcétera, etcétera. Esta es una de las herramientas básicas de la vía. Bueno, en ese proyecto, en esa vía, una de las cosas que se hizo, como les dije, fue eliminar las pruebas cruzadas, eliminar la reserva de hemoderivados, porque la organización podía hacerse de forma que si se necesitaba sangre, se podía hacer la prueba rápida y poner rápidamente a disposición la sangre que hiciera falta. No hacía falta tenerlo preparado y después desperdiciarlo. Se estandarizó la pauta analgésica y antiemética, en la estandarización de las estancias, etcétera, etcétera. Todos estos son logros que antes no estaban, antes de la vía. Bueno, podría darle muchos más ejemplos. Ya ven que en ese sitio, afortunadamente, pues casi cada año tienen una vía diferente. La mayoría están publicadas. Son casi siempre éxitos, otras veces no, otras veces hay que reorganizarlas, revisarlas, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos decir después de tantos años es que son útiles, que mejoran los resultados de todo tipo, que dan una visión general del proceso integrando todos los departamentos y las vistas parciales, son una herramienta de coordinación de la atención que puede compartirse con el paciente, como les he mostrado, reduce la variación innecesaria, se ve cuál es la mejor evidencia y esa es la que se intenta aplicar, pueden resultar una herramienta educativa para todos, no solamente para los profesionales de la salud, los profesionales en formación, también para los pacientes, mejora el ambiente de trabajo y fomenta la comparación entre instituciones. Todo esto está, en la mayoría de ello, comprobado en revisiones sistemáticas que se han realizado, porque ya con tanto tiempo. Una de las primeras que se realizó, no sé si lo ven bien, pero como ya les expliqué, inicialmente esta es una herramienta que se implementó en países anglosajones. Entonces, esta revisión se basó en experiencia en países anglosajones, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, en una serie de procedimientos y de tipos de pacientes diferentes. Aquí, por ejemplo,
la bronquiolitis en niños, resección de colon, control de dolor tras la cesárea, tratamiento hospitalario de la neumonía adquirida en la comunidad. Aquí me falta... No, esta es la prescripción de antibióticos, sí, está en los dos sitios, etcétera. Bueno, pues en cualquiera de los procesos en donde se está viendo, siempre resultó que cuando se comparaba con un grupo control, porque en la revisión sistemática pues solamente se seleccionaron cuando había grupo control, la superioridad en la calidad que se obtenía con la vía clínica era grande. Por ejemplo, este que es un grave problema aquí, la prescripción de antibióticos, antes de la vía, después de la vía. Esta que es los días de estancia, primero y después, y así sucesivamente. En todos ellos, por ejemplo, en esta, el control de dolor tras la cesárea, grupo de control, grupo de guía, y estos son complicaciones y cosas que tienen que pasar, etcétera. Entonces, no, este es el fallo cardíaco, manejo de extrahospitalario de pacientes en fallo cardíaco. Esta es la barra de muerte más alta en el control, esta es la barra de readmisiones y esta es la barra la muerte es la primera, las readmisiones y las dos cosas juntas. Pero en fin, esto se realizó hace mucho tiempo, fue la primera que se realizó, fue en el año 2003 y ya se vio que las vías clínicas eran una herramienta que mostraba una mayor efectividad sobre la manera de actuar de manera habitual. Para desarrollarla hay una sistemática establecida que está explicada en este manual. No podemos ir explicándola paso a paso. Si alguien quiere implementarlo, puede valerse del manual o puede expresar su intención de aplicarlas. Aquí estamos teniendo un problema que después les diré. Pero, en fin, el mensaje es que está todo perfectamente estructurado, que con la experiencia que ya hay a nivel internacional sabemos lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo en cada uno de los pasos, que no les voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo. Solamente señalar algunos de ellos, la relevancia de que en el grupo de trabajo estén todos. Ahora mismo estamos en una vía en donde se resistieron a que estuvieran todos y no está resultando bien. Unos documentos que son imprescindibles que siempre hay que realizar. Por ejemplo, la matriz temporal, que es el documento principal, en donde está por una parte los profesionales, por otra parte el tiempo en el que van a ocurrir las cosas, siempre desde el punto de vista del paciente, que lo pueda ver. Y ahí se refleja, se resume la vía clínica. La hoja de variaciones es muy importante porque lo que se trata es de que en los pacientes o en los momentos en los que no se siga la vía clínica hay que anotarlo y explicar por qué no se ha seguido, de forma que uno pueda poder valorar si es que la vía estaba mal diseñada o qué es lo que ha pasado. La hoja de verificación, si se ha hecho o no. La información a los pacientes, ya les he mostrado algunos ejemplos. Encuesta de satisfacción y los indicadores para evaluarla, que son también imprescindibles. Esto hay que hacerlo siempre. Otro ejemplo de hoja de información al paciente, de otra vía clínica del mismo hospital, en este caso para periodectomía, el mismo esquema para que el paciente sepa qué cuidados, qué actividad, qué medicación, qué comida y qué información en cada uno de los días en donde está en su proceso de atención. Volviendo al mensaje del principio, la planificación está muy bien, se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero siempre hay que monitorizarla. Entonces, la vía clínica también lleva una serie de actividades de monitorización imprescindibles. La primera, analizar los indicadores que se han construido, tanto de implementación como de proceso y de resultado, a ver si está haciéndose lo que se supone que había que hacer.
El análisis de las variaciones para ver por qué no se está aplicando, cuáles son las circunstancias que han hecho que no se siga la vía. Y luego, obviamente, pues como en todo, actualizar la evidencia. Por eso decimos que las vías son una herramienta viva, que no se trata solo de implementar, de diseñarla y luego tratar de que se implemente, hay que estar monitorizándola para mejorar los aspectos que haya que mejorar. Este es un esquema que está extraído de uno de los artículos de esas pioneras, de Karen Sander, que habla de que las vías clínicas conectan el mundo del conocimiento con el mundo de la práctica. Al construirlas, conectamos el mundo del conocimiento con el de la práctica y al evaluarlas y hacer la mejora continua, conectamos el mundo de la práctica con el conocimiento a partir de los datos que podamos obtener sobre las variaciones y los indicadores. Y la construcción de la evidencia y la experiencia llevamos a la práctica. Es un esquema, creo que es muy ilustrativo de cómo funciona la elaboración, la implementación y la evaluación de las vías clínicas. No es nada fácil, no hay experiencia, por lo tanto es una innovación y hace falta un grupo motivado y coordinador cualificado. Aquí en México, donde mejor han funcionado, y esto es algo que ya venía observando, es cuando no somos nosotros los que vamos a ofrecer hacer la vía clínica, que es la mayoría de los casos. Es decir, aquí está esto, por favor, vamos a hacerlo. Eso está bien, hay veces gente que se une, gente que no. Lo mejor es que sea la iniciativa de los propios hospitales, que haya alguien que sea pionero, pionera, un grupo que quiera hacerlo. Nosotros lo que hacemos es intentar convencer, como en esta ponencia o conversación que estamos teniendo, yo les estoy intentando convencer de que merece la pena, pero es muy difícil, es mucho más difícil con esa manera que si fuese desde el propio hospital cuando lo pidieron. Luego la implantación también es muy complicada, las formas de actuar tradicionales son muy difíciles de contraatacar, no hay mucha experiencia en trabajo en equipo muchas veces, todo esto hace que sea difícil, no es nada fácil. Déjame que termine hablando de lo que hay en México. En México tenemos ya bastante, bueno, nunca es suficiente, pero ya hay experiencia. Por ejemplo, vías de parto y cesárea en Chiapas y en Puebla con una casuística muy diferente. Desgraciadamente, la pandemia nos ha dejado a medio en la mayoría de los proyectos. Pero, por ejemplo, en Chiapas, en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, el Patricio Gamboa, yo les pediría que fuesen a preguntar porque se quedó paralizado con la pandemia. Ahora estamos intentando retomar, pero se había avanzado mucho, se había hecho ya el piloto. Ya hemos visto las cosas que no hay manera de que funcionen, pero no hay manera de que funcionen porque la gente no quiere hacerlas funcionar. En Puebla lo hemos hecho en 3 hospitales. En uno de ellos renunciaron, o sea, el propio hospital dijo que no. En otro lo dejaron y lo hemos vuelto a retomar. Y en un tercero, pues la pandemia lo ha truncado, pero ahí vamos. Los de diabetes están muy avanzadas en Campeche y en Estado de México. Están completas las dos. Nos quedamos a punto de piloto, sobre todo en el Estado de México. Ahora lo estamos retomando. En Guerrero, un tema muy interesante que hacer una vía para detectar el embarazo de alto riesgo y ver la trayectoria de atención. Esto surgió porque vimos que se hizo un estudio en donde se vio que las pocas o muchas embarazadas de alto riesgo que se identificaban en los centros de salud, luego nunca se sabía si realmente iban al hospital, si no iban. O sea, había ahí un agujero negro que no se sabía. No era posible identificar qué pasaba con ellas. Y eso unido a un tema que vimos después de planificación familiar, sobre todo de esterilización, que está también raro. Donde mejor han funcionado es en Iztapaluca. ¿Por qué? Porque allí son ellos los que quisieron hacerlo. Nosotros simplemente fuimos a darle unas cuantas charlas, les dimos el manual, pero son ellos los que quisieron hacerlo. No es que nosotros fuimos a decir, aquí está esto, vamos a ver si se puede implementar, etcétera. Fue su iniciativa.
Y ahora hemos iniciado con la depresión resistente al tratamiento, que este es el ejemplo en el que les he dicho que estamos intentando hacer una de nivel del sistema y luego una local contextualizada en el Instituto Nacional de Psiquiatría. La experiencia está siendo muy interesante, la descoordinación entre los profesionales es espectacular y vamos a ver si podemos conseguir algo. También tenemos aquí el hándicap de que no son ellos los que lo han pedido, sino que hemos ido nosotros a ofrecérselo. Y vamos avanzando, pero es siempre una situación, como les he dicho, más complicada. Bueno, este es el listado de lo que ahora mismo tenemos. Había otros proyectos que también con la pandemia se fueron. Estamos retomándolo todos y espero que de todo ello salga algo positivo que podamos mostrar. Pues hasta aquí lo que les quería contar sobre las vías clínicas y su implementación en general en un hospital de allá, de otro país, y las cosas que están ocurriendo en este. Doctor, muchísimas gracias por estar presente con nosotros. Un abrazo de Universidad IU y pues bueno, excelente tema. Muchísimas gracias, doctor. Cerramos la sesión y pasamos a la siguiente. Buen día para todos. Muy bien, gracias. Adiós.